de ir al tema de las AFPs, porque el congresista Jaime Delgado ya está aquí con nosotros y vamos a tratar de desgranar el tema y ver de aquí en adelante qué puede ocurrir. Nos vamos a San Juan del Lurigancho porque ahí se ha detenido nuevamente a un acosador en servicio de transporte público. Diego Ferrer nos amplía la información. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que ha pasado? Como bien señalas, nos encontramos en el distrito de San Juan del Lurigancho, puntualmente en la comisaría 10 de octubre de este distrito, donde ha sido detenido Miguel Ángel Romero Cervantes, de 27 años, acusado por una menor de tan solo 16 años de haberle realizado tocamientos indebidos cuando ella se desplazaba desde su colegio Fe y Alegría número 25 hacia su domicilio en Jicamarca. Ella refiere este depravado pues le habría estado tocando, digamos, sus partes íntimas por debajo del asiento. La menor se dio cuenta de lo sucedido, sin embargo, tuvo que aguantar hasta el último paradero de este bus de transporte público y al ver que este sujeto se bajó, ella bajó detrás de él, lo siguió y pidió apoyo policial. Felizmente los agentes reaccionaron bastante rápido y pudieron detener a este enfermo que ya se encuentra pues detenido en la dependencia policial, que sería puesto a disposición de la Fiscalía. Nosotros hemos tratado de conversar con los familiares de esta menor de 16 años, estudiante del Colegio Fe y Alegría y de secundaria, y bueno, ellos confirmaron este lamentable suceso que, como bien ha señalado, se ha estado dando en los últimos días y que es totalmente repudiable. Este sujeto sería denunciado pues contra, digamos, la libertad sexual, y sabemos que su situación se agravaría al tratarse pues de una menor de edad. Bien, Diego, gracias por la información. ¿Qué se tendría que hacer? En algún momento se habló del tema de la posibilidad de sancionar con cárcel a estos sujetos enfermos. O sea, claramente la sola posibilidad de ir tras las rejas no resulta persuasivo y los casos se repiten. Ahora, yo personalmente soy de la opinión de que pedir, pues, imponer una pena de cárcel efectiva para estos sujetos es en realidad un despropósito. Hay que ver otras maneras más creativas de evitar que esto ocurra. Y esto tendría que entrar en debate, escuchar a la población civil que hace uso de estos servicios. En su momento se habló de servicios segregados para proteger a las niñas, a las mujeres de estos enfermos. Pero, en fin, ha quedado el debate ahí y las denuncias de acosadores se repiten una tras otra. O sea que claramente es un tema que hay que abordar. No necesariamente con la penalización, pero de alguna otra manera más creativa, creo yo. El ministro Urresti sugirió y dijo que iba a poner en marcha este comando de mujeres policías vestidas de civil que iban a ir en el transporte público para detectar precisamente estos casos. Yo no sé si se hizo efectivo o no, pero parece que nada disuade a estos sujetos. 12:40. Vamos ahora sí a hablar del tema de las AFPs. Finalmente se derogó el aporte de los independientes, el aporte obligatorio, y una vez más, a partir de que el Ejecutivo refrende esta decisión del Congreso, los independientes pues se podrán voluntariamente decidir a dónde aportan, si a la ONP o a la AFP de su gusto, ¿no? Pero nos deja en el limbo respecto a lo que pretendía el Estado con esta norma que no ha sido ejecutada adecuadamente, creo yo, que es la necesidad de generar una cultura de ahorro y hacer que todos los independientes que no tienen los mismos beneficios de un trabajador en planilla entiendan que tienen que de alguna manera ahorrar para su vejez cuando ya no sean productivos. Me acompaña Jaime Delgado esta tarde para conversar del tema. ¿Cómo estás, Pamela? Congresista, ¿qué tal? Buenas Bien. tardes. Bueno, tú lo has dicho, ¿no? ¿Qué hacemos para promover una cultura de ahorro previsional? Entonces, aquí hay distintas posiciones. Hay desde los que dicen que este es un tema de cada ciudadano, cada uno verá cómo resuelve sus problemas, versus el otro extremo que sostiene de que tendría que haber mecanismos a través de los cuales se garantice una pensión universal, así como hablamos de salud universal, o sea, que todas las personas accedamos a un servicio
de salud, independientemente de nuestra condición económica, porque eso es el Estado. El Estado es sociedad jurídicamente organizada para garantizar el bien común. Entonces, en materia de salud es penoso que tú tienes a dos personas con cáncer, el mismo cáncer, una tiene dinero, la otra no. Entonces el Estado le dice, tú tienes plata, tú resuelves tu problema, tú te mueres porque... ¿No es cierto? O sea, hay conceptos que son fundamentales en la organización del Estado. Por eso el acceso universal a la salud es, creo, una corriente mundial. ¿Cómo se financia? Se financian con los impuestos, ¿no es cierto? Y se establecen mecanismos a través de los cuales tú garantizas primero un piso mínimo, básico, fundamental, para que nadie se quede sin servicio de salud. Y luego tienes una serie de servicios complementarios donde la gente que si puede tener un poco de dinero, entonces contrata una clínica privada, un médico particular, un mejor servicio, etcétera. Pero la población no está desprotegida. ¿Qué hacemos con el tema pensionario? Hay, como te digo, de los que dicen que esto es un tema de cada uno, y hay otros países donde dicen no. O sea, la gente cuando llegue a los 65 o 70 años tiene que tener un nivel de ingresos que le permita vivir dignamente. De acuerdo. Entonces, ¿cómo construimos eso? Para comenzar, los estudios dicen de que nosotros hemos copiado un modelo previsional basado en la experiencia europea. Y en Europa se dijo, todos los trabajadores descuentan parte de su ingreso para su pensión. Pero claro, allá el 99% de personas son trabajadores formales, ¿no es cierto? Salvo los empresarios que generan su propio ingreso. Pero el que es trabajador que está en planilla y en consecuencia es muy fácil que se le descuente parte de su sueldo para su pensión. Y que tiene servicios que son eficientes, exacto, ¿no? Pero además tiene servicio de salud, tiene sus vacaciones, tiene etcétera, etcétera. Cuando tú trasladas ese modelo a América Latina y particularmente al Perú, la cosa no funciona porque el 70% de la economía es informal. Entonces dices, van a tener pensión los trabajadores que están en planilla. Entonces solo estás cubriendo el 25 o 30% de la población. ¿70%, esto es la cifra oficial, 70% de la PEA es informal? Sí, claro, estamos hablando de que de los 16 millones de la PEA, un poco más de 4 millones es el sector formal. Entonces, ese es un serio problema. O sea, lo vamos a mantener así, por eso, con la mejor intención probablemente se dijo, hay que incorporar a los independientes. Pero igual, de los independientes, de los 6 millones de independientes, apenas 800.000 son formales, o sea, son independientes que tienen RUC. Y de esos 800.000, son 390.000 que están afiliados a algún sistema de pensiones. Entonces, perfecto, tal vez la forma no fue la apropiada, o sea, combinar de manera obligatoria a los independientes a que se le descuente de sus recibos. Pero la pregunta ahora entonces es, ¿qué debemos hacer? Y estos 2 años yo creo que han servido para meditar, investigar, analizar y ver otras experiencias. El Banco Interamericano... Yo hablaba de la posibilidad de que el Estado pudiera proponer alguna medida, pero ya el Estado tiene la ONP que a duras penas puede sostener, porque claramente, o sea, la ONP la sostenemos todos con nuestros ingresos, porque no es suficiente con el aporte de quien está afiliado a la ONP, ¿no es cierto? En la ONP, de cada 100 soles que se le paga al pensionista, 70 soles salen del aporte de los demás afiliados y 30 soles salen del impuesto que pagamos todos nosotros, ¿sí? A eso le tienes que sumar pensión 65. Exacto. Son 250 soles, me parece, y no sé si son 300 o 400.000 beneficiarios. Pero lo que pasa es que ese es un problema real. Claro. O sea, no es que se paga pensión 65 porque simplemente es una política de dádiva, ni mucho menos, porque lo que pasa es que hay gente que está efectivamente en la extrema pobreza y son adultos mayores que no tienen nivel de subsistencia. Entonces, ¿cómo enfrentamos ese problema? Yo creo que tenemos que generar medidas más innovativas, más creativas, de acuerdo a nuestra realidad nacional. Una cosa interesante... Pero trabajarlo con las AFPs, para que las AFPs se conviertan en una alternativa atractiva, no solamente las AFPs. También hay que pensar en el sistema nacional y también hay que pensar
en abrir la cancha a otras cuentas de ahorro previsional. Ya. Yo decía inicialmente en mi proyecto, ¿por qué no plantear cuentas de ahorro previsional? Que los bancos y las cajas municipales, así como existe la CTS, que es compensación por tiempo de servicio, tú puedes abrir una cuenta de ahorro previsional que en este momento las cajas municipales están pagando 8, 9% de tasa de interés. ¿Y se tiene que crear el producto específico o simplemente, o sea, porque yo siempre escucho en la radio a la gente que habla sobre ese tema y dice, pero entonces yo abro mi cuenta en una caja municipal y mes a mes voy depositando lo que buenamente puedo para generar mi cuenta para... Claro, lo que pasa es que no es igual un depósito a corto plazo o a la vista, con lo cual la tasa de interés pues te va a ser pequeñita versus un CTS. ¿Por qué te pagan por el CTS 7, 8, 9, 10%? Porque es una cuenta inamovible, solamente la puedes retirar cuando quedas despedido. Entonces, por eso es que el banco o la caja tiene disponibilidad de ese dinero en el largo plazo para moverlo y puede darte más rentabilidad. O sea, por eso yo he planteado, ¿por qué no crear cuentas de ahorro previsional específicas y que se autorice a aquellas instituciones financieras que califiquen, de pronto no a todas, pues, porque de pronto hay unas muy chiquitas que no te garantizan las debidas solvencia y manejo, pero abrir la cancha? Pero además hay una cosa importante. ¿Por qué seguimos pensando en que el régimen previsional tiene que estar atado necesariamente a relación laboral en países como el nuestro, donde el 70% es informal, está fuera de la relación laboral? Pero lo que nos une, lo que nos integra a todos, es el consumo. O sea, todos consumimos, todos pagamos impuestos. Claro. Entonces, algunos expertos señalan de que sería interesante repensar el sistema por ahí. Yo he tenido reuniones con la SUNAT hace bastante tiempo, donde yo les planteaba, ¿por qué las personas en su DNI